Mesa Central Rat Pack es presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Y la primera señal fue ayer en Página 13, a las 7 de la tarde, porque quiso el destino que como la Andrea Vial está en comisión de servicios, Ya, que es como llamamos a las vacaciones, en general, sí. bueno, estuviera acá invitado en su reemplazo al programa Juan Diego Montalva, el periodista, que llegó con la primicia de una serie de allanamientos y órdenes de detención en el entorno de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Claro, en ese momento T3 en vivo estaba transmitiendo Claro. lo del allanamiento, pero no se sabía que había órdenes de detención. Exactamente, y Juan Juan Diego lo Diego, contó. que estaba siguiendo el caso, lo contó. Sí, aclaremos una cosa, eso sí, que ayer la primera información es que había órdenes de detención también contra Ángela Vivanco y contra Gabriel Silver, que es uno de los socios del Que estudio, socio de del abogados estudio de de abogados. dos de los detenidos. Claro. Y eso no se concretó finalmente, y lo que se entiende es que, bueno, Podría, ya vamos a claro, hablar, pero podría seguir pasar avanzando, ahora. pero vamos a ver qué pasa. Por ahora Ya. nada. La Fiscalía Regional de Los Lagos se encuentra haciendo efectiva una orden judicial que incluye entrada, registro e incautación de diversas casas, además de 3 órdenes de detención. Fue lo que confirmaron desde la Fiscalía de Los Lagos, que lleva la investigación, en este caso bien enrevesado, de presunto tráfico de influencias, cohecho, soborno y lavado de activos, que dirige la fiscal de esa región, Carmen Gloria Wittberg. Luego se supo que las órdenes de detención eran contra Gonzalo Migueles, marido de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, exdiputados. Y que son socios en una oficina de abogados. Exactamente, con Gabriel Silver, otro exdiputado. Y pareja de la senadora Loreto Carvajal. Y Ya. digo, no es que me importe con quién, pero es que acá en este caso todo Esas cosas tiene importan, mucho que bueno. ver, es una trenza también Claro. de relaciones. Las casas y las oficinas de ellos también fueron allanadas, ya eso de las 11 de la noche ya habían acudido a entregarse Lago, acompañado de su abogado y socio Gabriel Silver y Gonzalo Migueles, y tras eso llegó Mario Vargas, que entre otras cosas es querellante en el caso que tiene preso a Daniel Jadwe. También, Sí, vaya. ya. Y se espera que hoy día mismo sean formalizados. Lo pueden recordar, pero Mario Vargas hizo una presentación en el caso Hermosilla Claro. para tratar de como de encapsular el teléfono de Que Hermosilla. no se revisara, Que no se revisara todo el teléfono completo. Una cuestión que fracasó, digamos. Fracasó, pero después se entendió por qué Claro. porque el interés. Bueno, las acciones de ayer estuvieron antecedidas por otros allanamientos que se realizaron el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público y el OS7 de Carabineros entraron simultáneamente a las oficinas de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y de Chillán, a los que se supone que Migueles les prestaba asesoría. ¿Ya? Entonces, ese fue un antecedente. Pero para entender esta historia hay que ir más atrás, a septiembre del año pasado, cuando el periodista Nicolás Sepúlveda reveló en CIPER los chats entre el abogado Luis Hermosilla y Ángela Vivanco. Y aquí se veía una cadena de favores mutuos que empezaron cuando Ángela Vivanco le pide ayuda para llegar a la Corte Suprema, para ser nominada a la Corte Suprema. Y ahí empieza una serie de yo te ayudo y tú me ayudas. Eso fue entonces septiembre del año pasado. Se revelan en CIPER esos chats. Y al día siguiente, el 8 de septiembre, explotó el escándalo de la muñeca bielorrusa, como lo bautizó Juan Diego Montalva, el periodista que estuvo aquí ayer. Y ahí contó, en el mostrador, una serie de irregularidades en la tramitación de una causa que había perdido el consorcio chileno-bielorruso, por eso la muñeca bielorruso, Velas Movitec, CBM, ya, contra Codelco. Codelco había denunciado a CBM por incumplimiento de contrato a la empresa, y la Corte de Apelaciones de Copiapó había fallado que la empresa bielorrusa tenía que pagarle 20 millones a Codelco. Que eran las boletas de garantía. Claro, porque no habían cumplido con el contrato. Porque hubo un accidente laboral, la empresa tuvo un comportamiento malo, de hecho, un trabajador murió, estuvieron varias horas sin darse cuenta siquiera que el trabajador había muerto, porque manejaba los camiones Claro, grandes de la camiones minería, grandes. y eso lo consideró Codelco un incumplimiento gravísimo del contrato, y por lo tanto rescindió el contrato y cobró la boleta de garantía. Exacto, y se quedó con y la Corte y Copiapó requisó le dio la maquinaria. Además, y la Corte Copiapó le dio la razón. Exactamente, ya. Entonces, se supone que
la empresa le tenía que pagar a Codelco. Sin embargo, los abogados de la empresa bielorrusa del contratista, Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silver, llevaron este caso a la Suprema en Santiago, que revirtió completamente la sentencia y, es más, la dio vuelta porque determinó que Codelco le tenía que pagar $25 millones a la empresa contratista. Entonces se da vuelta completamente el caso. Entonces, como que recupera las boletas de garantía y 5 millones más. Exactamente. Ya, el comportamiento de la tercera sala de la Corte Suprema despertó las dudas en Codelco. En específico, el de la ministra Ángela Vivanco, que favoreció a la empresa bielorrusa CBM cada vez que le tocó estar en la tercera sala. Porque además ella, como Sergio Muñoz no estaba en algunos momentos, presidía la sala. Sí. Ya. Y efectivamente entonces, tuvo cuestionamientos por la velocidad y por lo rápido que fue. Porque en algún momento se vio una causa que no estaba en la tabla. Exactamente. Como que pasaron cosas como... Cosas raras. Entre junio de 2023 y junio de 2024, el máximo tribunal falló en 6 ocasiones a favor de CBM. En todas las ocasiones Vivanco votó a favor. Y la única vez que la tercera sala le dio la razón a Codelco, la jueza no estaba integrando la sala. Y después de eso se revirtió. Entonces, tras la publicación primero de los chats entre Vivanco y Hermosilla, y luego del caso de la muñeca bielorrusa, todo en septiembre del año pasado, la Fiscalía abrió de oficio una investigación que quedó a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitter. La Corte Suprema, por su parte, abrió un cuaderno de remoción y el 10 de octubre removió de su cargo a Ángela Vivanco, entre otras cosas por el caso... Por la muñeca bielorrusa. Exactamente. Y luego el Senado, aunque ya había sido removida, aprobó la acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, que en el fondo fue doblemente removida. Exacto. Bueno, cuentan... Y ahí después fue la acusación constitucional contra Sergio Muñoz también. Claro. Que no está, ¿Se acuerda que iban juntas? Claro, y no tenía ningún caso. No tenía nada que ver con corte, esto, claro. pero quedaron amarradas. Bueno, cuenta Nicolás Sepúlveda, el periodista, en un reportaje de La Voz de julio, que un día después de su expulsión del Poder Judicial, la Fiscalía logró levantar el secreto bancario de Vivanco, de su pareja Gonzalo Migueles y de los abogados que representaron a CBM en su disputa con Codelco, Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silva. Mario Vargas, que resulta que es cercano a la pareja Vivanco Migueles. Uh-huh. Son reconocidamente cercanos. Sí. Ya. Y entonces, según ese artículo de Nicolás Sepúlveda, los análisis del OS7 detectaron pagos sospechosos en la cuenta de Gonzalo Migueles y destacan 5 transferencias por 5 millones cada una, o sea, en total 25 millones que recibió en junio de 2024 de parte de la sociedad Yamil Nagle, empresa periodística, con la cual Yamil Nagle controla el periódico El Heraldo de Linares. Yamil Nagle además es el conservador de bienes raíces de Chillán. Ya. Entonces, había transacciones desde su cuenta a la de Gonzalo Migueles, el marido de Ángela Vivanco. De la cuenta de esta sociedad. De esta sociedad, exactamente. ¿Ya? En un artículo que publica hoy día Nicolás Sepúlveda en el sitio Reportea, también plantea que hubo otros 20 millones que le llegaron vía Sergio Llaver a Gonzalo Migueles, el conservador de Puente Alto, que es el otro que fue allanado ahora en octubre. Claro. Entonces, fueron allanados los dos conservadores, ahora se entiende, porque había transacciones de ellos, o de cuentas asociadas a ellos, a Gonzalo Migueles. Ya. Al marido de Ángela Vivanco. Gonzalo Migueles en particular. En particular, las transacciones van a él. Según ha explicado Migueles, él le realizaba labores de asesoría a ellos, lo que explicaría los depósitos, pero a juicio de los S7 Carabineros, esos movimientos bancarios podrían constituir lavado de activos. Lo que se presume es que esas platas que les traspasó, o que le traspasaron los conservadores, podrían venir de la empresa bielorrusa vía los abogados que lo representaron. O sea, la empresa bielorrusa, en el fondo, le paga, recibe las platas de Codelco. Ya. El abogado Lagos recibe la plata de Codelco que le tiene que pagar a la empresa bielorrusa. Y se queda con una parte, como los honorarios, pero hay otros 45 millones que se pierden. Y serían esos 45 millones los que a través de una triangulación súper enredada que implica una casa de cambio, terminan llegándole a Gonzalo Miguel. Esa es la sospecha. Esa es la sospecha. Y el asunto se pone más interesante, o peor, como ustedes prefieran, porque poco tiempo antes de estas transferencias la Corte de Apelaciones de Chillán nombró a Nagle como conservador de bienes raíces de la ciudad de Chillán, y CIPER publicó antecedentes que podrían vincular su nombramiento
con el grupo conformado por el abogado Luis Hermosilla, la exministra Vivanco y el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, el mismo que enfrenta ahora una acusación constitucional que se supone que se va a ver el lunes en el Senado. Claro. Si es que los senadores no se empiezan, o sea, si hay quórum suficiente, porque entre los que podrían inhabilitarse y los que podrían no llegar porque es semana territorial, está por verse si se logra hacer ese día la sesión. Pero por eso este caso es enredado porque hay una serie de relaciones. Como Miguel es cercano al abogado, a los abogados, que también son cercanos al ministro Antonio Ulloa. Como que se empieza a tejer una trenza bien enredada. Entonces, el caso es complejo y por eso es tan importante lo que ocurra en la formalización de los 3 detenidos, donde deberíamos tener más antecedentes de cómo se está estableciendo todo este caso, lo que debería ocurrir hoy, y donde la Fiscalía va a fundamentar sus decisiones y pedir medidas cautelares, porque hay órdenes de detención. Hay preguntas como si, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado se va a querellar, se va a entrar en esta causa, si se va a querellar. Y también está la pregunta de, ¿por qué si en el centro de todo esto parece estar Ángela Vivanco? ¿Por qué no hubo orden de detención ayer? Ya. Al parecer lo que pasa es que si el Ministerio Público quisiera ordenar su detención y formalizarla, tiene que ingresar una querella de capítulos, que es una suerte de desafuero judicial. Eso me decía Juan Diego Montalva esta mañana. Sí, porque a mí también me lo dijeron. Hay un criterio de la Suprema sobre esto. Exactamente. Es lo que pasó con Manuel Guerra a propósito. Es lo mismo que pasó, claro, el antecedente lo de Manuel Guerra, porque incluso si la jueza ya no es jueza, todo esto habría ocurrido mientras ejercía el cargo de ministra de la Corte Suprema. Entonces correspondería la querella de capítulos, que es como... Ya no tiene fuero. Ya no tiene fuero, pero es como una suerte de fuero, pero sí estaría cubierta. Entonces se tendría que pedir la querella de capítulos, que es lo que algunos creen que podría ocurrir hoy día, mismo en la formalización. Podría presentarse la querella de capítulos. Vamos a ver. Soborno, lavado de activos. Y otro dato que contó Juan Diego Montalva también es que el fiscal nacional fue ayer a ver al presidente de la Corte Suprema, en la tarde. Antes de que ocurriera todo esto. Probablemente para informar de que esto venía. Porque la verdad es que nunca habíamos tenido un caso de este tipo penal donde estuviera por ahora indirectamente involucrada una ex jueza de la Corte Suprema, digamos. No había pasado. Digamos. Para los que quieren conocer lo que sabemos hasta ahora, como más en detalle, entonces está, bueno, el artículo que hizo Juan Diego Montalva, o lo que contó ayer acá en página 13, porque él destapó el caso de la muñeca bielorrusa, y los artículos que ha hecho Nicolás Sepúlveda, que también ha seguido el caso, en CIPER, después en La Voz y ahora en el sitio que tiene reportea.cl. Porque ahí hay más detalles. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl